tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? En un encuentro más de nuestro programa, La Juntucha Picante. Bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos los que estamos acá. Le damos la bienvenida. Comenzamos como siempre por mi derecha. Álvaro, bienvenido. ¿Cómo están, queridos amigos? Otra vuelta estamos aquí en Juntucha Picante. Como bien decían, me llamo Álvaro Cuba Villagómez. Igual le doy paso otra vuelta a mi compañero que me estaba acá del proyecto. Querido Luis, ¿cómo estás? Querido Álvaro, muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente, estamos de vuelta los juntucheros, otra vez juntos, para una nueva edición de este programa. Adelante. Bienvenidos amigos, bienvenidos juntucheros, un nuevo programa, otra nueva experiencia. Ya van a ver de qué tema vamos a tocar hoy. Bueno, yo soy Gabriela y le paso, Sonia, preséntate. Hola, ¿cómo están juntucheros? Muy buenas tardes, días, lo que sea, en el momento que estén viendo el programa. Hoy tenemos un episodio lleno de información, está increíble, así que buenísimo. Quédense atentos por favor, y vamos a iniciar a hablar con... Tenemos todavía a Luis, se nos están olvidando juntucheros, el equipo tiene que estar completo. Luis, bienvenido al programa. El equipo parece un poquito tenso hoy día, ¿no? Sí. Hoy día están un poquito... Realmente estamos un poco deshabituados. Sí, está, no A ver, vamos, juntucheros. Tendríamos que tener el hábito de grabar diariamente. Por favor. Pero bueno, no, lo que ustedes no se están dando cuenta que esto es parte del programa. Lo que pasa es que estamos tan nerviosos por un tema hermoso que vamos a tratar hoy. Pero para comenzar, mis juntucheros, lo picante de ahora, lo picante del día es lo siguiente. ¿Quién me habla de la fundación de los departamentos? Vamos a hablar de algo importante. Les doy el contexto a todos los que nos ven, señores juntucheros, señoras juntucheras. Tenemos 9 departamentos en Bolivia, 9 departamentos. Los 9 departamentos tienen datos, fechas históricas de su creación, de su fundación. Primero vamos a hablar de qué es ese término. Tenemos dos términos que a veces se confunden. ¿Quién me da esa reseña? Álvaro, por favor. Claro, yo paso. El tema de la fundación se viene a ser lo que es la creación del departamento o el país en algún caso. Y como se conoce en algún momento, la efeméride viene a ser alguna fecha conmemorativa de un hecho importante. Puede ser una batalla, puede ser grito libertario en algunas situaciones, o algo más llamativo de lo que puede ser, ¿no? O sea, hay que diferenciar entre lo que es fundación y efeméride. Puedo ejemplificarlo, pero mejor con algún departamento, si no es Explícanos. Pero Un por ejemplo. supuesto, esa es la idea, que nos expliques. Muy probablemente la gente dirá Santa Cruz, fundación, lo tomarán como el 24 de septiembre. Está mal. ¿Por No, qué? Porque la fundación en realidad es el 26 de febrero. No, yo no sabía ese dato. ¿Alguien de los juntucheros lo sabía? No. A contarnos. El 26 de febrero ha sido la fundación de Santa Cruz. ¿Qué pasa? El 24 de septiembre es la efeméride de Santa Cruz, que viene a ser como el primer grito libertario que tiene el departamento. Entonces es llamativo diferenciar, digamos, las dos fechas para tener en cuenta cómo se puede un poquito malinterpretar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo algún momento pensé que el 24 de septiembre era el día de la fundación, más al contrario ahora ya sé que es la efeméride. Bueno, hay que diferenciar fundación de efeméride. Primer dato, por eso estábamos nerviosos en el programa. Estábamos haciéndonos los nerviosos, porque teníamos que dar estos datos para que tú, para que nosotros, para que todos sepamos. Siguiente departamento, vamos a hablar de su efeméride o de su fundación. Vamos. Yo creo que se puede dar, ahora que hemos entendido la diferencia, yo creo que podemos dar ambos datos para que comprendan mejor las personas que nos están viendo. Yo les voy a hablar del departamento de Chuquisaca. Celebra su efeméride el 25 de mayo y la fecha de la fundación de Chuquisaca, que además ha sido uno de los primeros departamentos en independizarse, es el 29 de septiembre. Tienen una distancia bastante grande, pero justamente como nos explicaba Álvaro, es porque se recuerdan cosas distintas. Vamos con el siguiente departamento. ¿Quién se anima ¿Qué con el dato? departamento tienes? El departamento más olvidado y probablemente menos querido de toda Bolivia. Y más memeable. Más memeable, exacto. Ahí ya sacó lo picante, el más Sí, sí, olvidado. De El más ellos es olvidado. así. Muchos dirán que Pando no existe, pero yo digo que sí existe. Sí existe. ¿Por qué? Por quien dio su creación. Bueno, el 9 de febrero de 1906 fue la fundación de Pando con el nombre de Bahía. Lo interesante es que desde 1906 hasta 1938 es que va su creación, justamente el mismo día que Santa Cruz, 24 de septiembre de 1938.
Perfecto, vámonos con otro departamento. Bueno, a mí la verdad me gustaría La Paz, porque es lo que más cercano nos queda, pero ando bastante muy alienado respecto a este tema de las fechas. Yo no me sé más que la verdad el aniversario de La Paz. Vamos, ¿cuál es el aniversario? No importa, estamos aprendiendo Dale, todos. lanza la Dale, fecha, vamos. 16 de julio de Y 1800. Esa es la ahí- efeméride. Y el Es 20 el de octubre. efeméride. Exacto. Entonces la fundación es el 20 de octubre. Exacto. Exactamente, hay que tener en cuenta esas cosas. Vámonos, señores, con Tarija. Tarija el 15 de abril. Nosotros estamos hablando del efeméride o de la fundación. ¿Qué tal si eso se los dejamos de tarea a nuestros juntucheros? Nos faltan otros departamentos. Vamos rápidamente para que nos alcance el tiempo. Antes quería puntualizar un poquito, por ejemplo, como tocaba un poquito de Sucre, que es una de las ciudades que tiene más nombres también, ¿no? Sucre, Chuquisaca, la ciudad Blanca. blanca. O sea, hay que tomar en cuenta que esos datos también que tenemos de cada ciudad como el departamento, porque somos un país pequeño, ¿no? De departamentos, conocer cada una de estas fechas, de cada una de estas historias que tenemos es interesante para que podamos conocer un poquito más de nuestra cultura, como estamos en este momento en un proyecto de cultura. Perfecto, Oruro. ¿Quién me dice de Oruro? ¿Quién se anima? Estamos hablando del 10 de febrero, señores, el 10 de febrero. Y les dejamos algunos datos más para que los tengamos en cuenta. Potosí el 10 de noviembre y Beni el 18 de noviembre. Es importante que nosotros tengamos en cuenta la división de las fechas. Nuevamente, efeméride y la fecha de su fundación son datos diferentes. Te dejamos a ti, juntuchero y juntuchera, para que averigüen. ¿Y nosotros qué vamos a hacer mientras tanto? ¿También Vamos. vamos a averiguar? Vamos a averiguar y aparte de eso creo que van a ir viendo un poquito a poco de que tenemos un evento muy importante y aparte invitados especiales para que van a ver unas entrevistas que tenemos preparadas muy bonitas. Vamos a seguir hablando un poco de la historia, de un elemento que ha acompañado la historia de Bolivia y sobre todo a nuestros presidentes. Así que Wow. los esperamos en el siguiente bloque. Antes, yo les voy a estás dar. corriendo, estás Yo corriendo. les Es voy muy a- picante, ¿eh? Exacto, se está poniendo Ya, picante. A ver, señores, yo les voy a dar el dato de quiénes van a estar con nosotros, señores. Tenemos a una persona, solamente les voy a dar el nombre, no el apellido, porque como estamos investigando, les toca investigar un poquito. Tenemos a Marcelo, les voy a dar los datos de Marcelo, que va a estar con nosotros en el siguiente bloque de entrevistas. Él es diplomático de carrera, escuchen ese currículum, cuando seamos grandes queremos tener ese currículum. Diplomático de carrera, docente universitario, y un chismecito, ha sido docente universitario de la Unifrance. Ahí se las dejo, ahí se las dejo. Docente universitario, les decía, director general ceremonial del Estado en diferentes gestiones. La palabra ceremonial, ¿qué les trae a la cabeza? Coordinador de las transmisiones del mando. ¡Wow, wow, wow! Se viene más. Del mando presidencial, además, autor del manual de ceremonial del Estado y normas y reglamentos del Congreso Nacional. Misiones diplomáticas ha tenido él en varios países. Ese es uno de los primeros invitados. ¿Qué me dicen de ese currículum? ¿Quién quisiera tener ese currículum? Realmente un honor de tener un invitado así en este programa. Realmente va a ser algo interesante que nos pueda compartir una persona tan preparada y con un currículum tan abierto, ¿no? Que buenísimo. A mí ya se me ocurren cosas que preguntarle. Quiero A mí averiguar también, a unas mí también, a mí cositas. también. Y a mí me da curiosidad de qué nos va a hablar alguien tan preparado, Sí, realmente. es interesante porque esas personas son bibliotecas andando mayormente, ¿no? Unas bibliotecas que nos tienen unas sorpresas. Y Daniel Oropesa Alba, que también va a estar con nosotros, señores. Les voy a contar un poquito. Tiene un currículum de 2 páginas y más. Y el currículum de Marcelo, le cuento, que está con como 6, 10 páginas. Ya he perdido la cuenta. Me ha costado 2 días hacer el resumen del currículum de ambos. Entonces, Daniel Oropesa, bueno, ya he dicho el apellido, no tenía que decirlo. Él es actualmente presidente del Comité Internacional de Historiadores y Numismáticos y también es presidente de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, es numismático especializado en historia monetaria de la Casa de la Moneda. Ha publicado varios artículos académicos y también es fundador del Comité Internacional de Historia Numismática. ¡Vaya, vaya! No, Wow. realmente, Increíble. 2 invitados de lujo que se tiene aparte, que me conoce el currículum, realmente uno dice, ¿no? ¿Qué puedo preguntar a una persona tan preparada? Pero ya ahí entra la curiosidad, donde realmente le vamos
absorber Ya vas a realmente todo, sacar ¿no? el Y es jugo. exactamente por esa razón que lo averiguaremos en el segundo bloque. Así Juntucheros, vámonos a averiguar para estar al nivel de nuestros invitados. Nos vemos en el siguiente bloque. Cuando sea grande voy a ser un astronauta que viaja por la luna, caminar por el espacio y conocer las estrellas. Voy a volar en mi cohete, atrapar muchos extraterrestres y conquistar el universo. ¿Crees que pueda? Yo cuando sea más grande sueño con ser una actriz muy famosa y aparecer en todas las películas que salen en el cine, con esos artistas y monstruos. Además que todos me pidan autógrafos cuando camine por la alfombra roja. Y ganar muchos premios. ¿Crees que pueda? Perfecto, bienvenidos queridos juntucheros de nuevo. A ver, ¿cómo están relajados? ¿Han hecho su tarea en el receso? Realmente estamos ya un poquito más calmados, creo que estamos un poquito más sueltos, más aún teniendo en cuenta que ya vamos a entrar en la entrevista de un personaje, como decíamos, totalmente preparadísimo. Así que estoy emocionado, quiero ya empezar la entrevista realmente. Perfecto, eso es lo que queremos, juntucheros. Vamos y sáquenle el jugo. Marcelo, le voy a dar la bienvenida, les voy a dar el nombre completo. Embajador Marcelo Arias de la Vega, diplomático de carrera, docente universitario. Hemos tenido el orgullo de que sea parte de la Universidad Frans Tamayo. Además es una de las personas que ha estado en la Universidad Frans Tamayo cuando la universidad comenzaba. Él es ha sido director general del Ceremonial de Estado en diferentes gestiones, coordinador de las transmisiones de mando presidencial, autor del Manual del Ceremonial del Estado y normas y reglamentos del Congreso Nacional, misiones diplomáticas en varios países. Marcelo, qué gusto tenerlo en el programa Juntucha Picante. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi distinguida Ruth. Les agradezco infinitamente y un saludo cordial a todos los juntucheros, aunque me siento un poco cuestionado. Los juntucheros son gente bastante alegre, feliz, suelta, y el tema o los temas que vamos a abordar me parecen que les van a traer un poco de seriedad, y vamos a golpear Seriedad, la cabeza sí, a todos, son temas ¿no? muy serios, mi estimado Marcelo. Somos gente alegre, pero yo creo que podemos también dentro de la alegría transmitir cultura, ¿verdad, juntucheros? Vamos a transmitir información, Claro cultura. que sí, así como se maneja la información realmente, ¿no? No sé si puedo entrar ya a la entrevista. Adelante, Álvaro. Porque, como el le escenario- decía, ya quiero empezar, por favor. Ansioso está Álvaro. Marcelo, por pilas. favor, está ansioso. Le daremos chance a Álvaro. Álvaro, contigo, Marcelo. Vamos. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Mi pregunta va Álvaro, por un lado, gusto. Mazo. ¿Qué tal, cómo estás? Mi pregunta va porque quisiera que nos explique qué es un protocolo, ¿no? En este caso. A ver, el tema es bastante interesante. El protocolo es un conjunto de normas que persiguen un fin específico. Podemos hablar de un protocolo de seguridad. Son, repito, normas que se deben cumplir cuando se debe apagar la energía eléctrica, el suministro de agua, etcétera. Temas de seguridad. Ese es un protocolo. El protocolo militar. Cómo se organizan los desfiles, por qué va un abanderado con 2 o 3 escoltas. Ese es un reglamento que se debe cumplir. Si vemos el ceremonial eclesiástico, por qué hay un sacerdote o el celebrante y 2 monaguillos que le acompañan. Ese es un protocolo, hay un sistema, un conjunto de pasos a seguir dentro de la celebración de una misa en la Iglesia Católica.
En lo que corresponde al protocolo diplomático, tenemos dos ámbitos. Uno es, repito, un conjunto de normas que rigen la interrelación entre estados, entre misión y estado. Al decir misión me refiero a una embajada o un consulado, ¿ok? Decía, entre estados, entre misión y estado, dentro de los componentes o los tres poderes del Estado, como en el caso de la República de Bolivia. Ahora, bueno, son cuatro, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, el electoral y el judicial, son cuatro. Entonces, son normas que se deben cumplir para la interrelación o la actuación en diferentes ámbitos, en lo jurídico, en lo administrativo, en lo político y en lo protocolar o diplomático. Ahí vamos a llegar. ¿Ok? Dentro del ámbito internacional, el protocolo es un conjunto de normas que relaciona, o más bien que reglamentan la participación, la interacción entre los estados. Por ejemplo, cómo se establecen relaciones diplomáticas, cuál es la forma de acreditar un embajador o un miembro de una misión diplomática, etc. ¿Ok? Entonces, resumido, el primer ámbito del protocolo es un conjunto de normas. Bien, en el ámbito protocolar, propiamente dicho, dentro del ámbito diplomático aplicado al interior del Estado boliviano, el protocolo es un conjunto de normas destinadas a ordenar de acuerdo a orden de precedencia. ¿Qué es la precedencia? Es el número que se adquiere acá o se le confiere a cada misión diplomática por la antigüedad de la presentación de sus cartas credenciales. Esa es una parte del protocolo. Otro nivel del protocolo son las nominaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el presidente de la República merece el apelativo de excelentísimo señor presidente. Fíjense, es una forma de nominación. De la exrector de la universidad. A un juez se le dirá su señoría, etcétera. Pasamos por las nominaciones. A un embajador se le dirá excelentísimo señor embajador. A un cónsul general se le dirá su señoría, y así sucesivamente. Bien, el protocolo además sirve para organizar las ceremonias por orden de antigüedad, por orden de precedencia, por la asignatura de un tratado, de un acuerdo, de un convenio o de la membresía en un organismo internacional. El protocolo sirve para para reconocer la importancia de las personas. Bien, entonces el protocolo sirve para dar el lugar que le corresponde a las personas, a las instituciones, a las misiones, a los poderes del Estado, etc. Ahora aquí hay una parte importante que casi todo el mundo obvia. Es que el protocolo no existe si no existiría el ceremonial. Y el ceremonial no existiría si no hubiera el protocolo. ¿A qué me refiero? El ceremonial es un conjunto de pasos preestablecidos destinados a celebrar o conmemorar un hecho histórico trascendente en la vida del Estado o de una institución. Por ejemplo, para graficar en la vida de una institución, dentro de la universidad, cuando llega el fin de año, se establece protocolarmente la colación de grados y se establece una ceremonia. ¿Cómo va a ser la colación de grados? ¿Ok? Entonces ahí aplicamos el concepto para celebrar o conmemorar un hecho trascendente en la vida de una institución o del Estado. Bien, entonces se elabora un programa
Entonces, las palabras de fulano de tal en la apertura, el discurso, el agradecimiento, la entrega del grado, el birré, la toga, el diploma, etcétera, etcétera. Todo eso es el ceremonial. Y el protocolo, vamos a aplicar que al centro de la mesa o de la testera irá el magnífico rector, me corrijo, el magnífico rector, irán los decanos de las facultades, etcétera, etcétera. Entonces les estamos dando el lugar de preeminencia que tiene cada personalidad asistente a la ceremonia. ¿Ok? Perdón que le corte. Perdón que le corte. Más o menos tenemos tiene todo un nombre y un procedimiento a todo lo que se va armando, ¿no? Por supuesto, absolutamente. Okay. Voy a graficar. Por ejemplo, ¿qué pasa el 6 de agosto? El 6 de agosto es el día de la fundación y la declaración de la independencia de la República de Bolivia, acaecido en 1825. ¿Ok? El Congreso de la República inicia su sesión a las 11 de la mañana. Y es una sesión en la cual va a asistir el jefe de Estado acompañado de los ministros que le acompañan en su gabinete. Marcelo. Obviamente los miembros. Si me permite, Marcelo, 3 segundos interrumpirle. Para poner un poquito en contexto después de la interesante información que nos ha usted brindado y que los juntucheros que nos ven y que nos siguen entiendan, estamos queriendo graficar un hecho que es muy importante. Tenemos nosotros diferentes símbolos patrios, ¿verdad, Marcelo? Y esos símbolos patrios no pueden ser tomados y usados a la ligera, tomando en cuenta todo el protocolo, el ceremonial. De ahí llegamos justamente a lo que Marcelo nos está hablando, lo que es un hecho de fundación de Bolivia. Cuando nosotros tenemos una transición gubernamental de mandatarios, ¿qué sucede en esos hechos? ¿Cómo se debería hacer, tomando en cuenta que usted es una persona diplomática y que ha estado a cargo de estos hechos? Y otro dato muy importante, Marcelo, que lo podemos tal vez graficar de una manera muy gráfica, muy sencilla, porque nuestro público son jóvenes que tal vez no conocen todo este proceso y es importante que ellos lo sepan. Si usted nos los puede dar como si fuera una clase sencillita para ellos, sencillita para nosotros, y que nuestros compañeros que están acá conmigo en el estudio le puedan hacer las preguntas, por favor. Gracias, Marcelo. Ok, juntucheros. A ver, la República de Bolivia nace el 825, el 6 de agosto. Bien, se establece a lo largo de los primeros 5 o 10 años de la vida republicana 4 símbolos patrios. La bandera nacional, el escudo de armas de la República, la medalla y la medalla de grados e importantes de nuestra vida republicana. Bien, a partir de ese momento, o después de la fundación de la República, se establece y se decide el instaurar como símbolo, repito, la medalla de Bolívar. Esta viene a significar el alma de la República. Esta solamente debe ser utilizada para la sesión de honor en el Congreso de la República. No puede ningún jefe de Estado desfilar con la medalla presidencial. Existe un reglamento, existen decretos que se han establecido a lo largo de los últimos 30 años y obviamente antiguamente otras normas, las cuales han sido ajustadas al el contexto histórico del presente, las cuales norman el cómo se obtiene, quién lleva, cómo lleva, etcétera, la medalla. Haciendo ahí nuevamente lo corto, Marcelo, por favor. Entonces, ahora nos vamos a centrar y vamos a concentrar la atención en la medalla presidencial. Mis juntucheros, ¿qué saben de la medalla presidencial? ¿Quién la conoce? ¿Quién la ha visto? Marcelo, le pido que por favor 2 segundos usted nos dé chance de comentar este tema. Bueno, ya se sabe lo que hubo, ¿no? Lo que pasó la madrugada del 8 de agosto de 2018, ¿no?
Bueno, en este día en este día lo que pasó fue que se realizó el robo de la medalla presidencial los detalles que conocemos de que el encargado de llevar la medalla hacia la ceremonia fue que se desvió y se desvió hacia un lugar medio curiosito, muy curiosito al parecer. Entonces se realizó el robo durante la madrugada de ese mismo día. Al día siguiente... Ahí te cortamos, Ya. Gabriela, por favor, cortamos, juntucheros, están muy serios. A ver, no queríamos tocar todavía esa parte. Marcelo, dígame por favor, un ratito. A ver, aquí hay un detalle importante que le quiero continuar a lo que decía la juntuchera. Este ha sido uno de los peores gafes de la historia, porque les comento, para sacar la medalla presidencial, y digo sacar, ¿por qué? Porque el custodio de la medalla es el presidente del Banco Central de Bolivia. La medalla, cuando entra o sale de la bóveda del Banco Central, porque no se guarda en ninguna otra parte más que en el Banco Central, en las bóvedas del Banco Central. Cuando se guarda o se saca para una ceremonia, repito, en el Congreso, tiene que acudir el director general del ceremonial del Estado, el ministro de la Presidencia, el jefe de seguridad, el jefe de decanes y el jefe de la Casa Militar. Se hace un inventario de los diamantes, el peso, los números de eslabones de la cadena, etcétera, etcétera. Y esto tiene que hacer un joyero especializado, un hombre que tenga la suficiente capacidad e idoneidad para comparar el inventario que se hace en el momento versus el inventario el cual se tenía. Picante, Marcelo. Picante el dato que nos acaba de dar. Luis, me pregunto, Escúchame otro detalle. Dígame. Otro detalle importante. El momento que sale con toda esa gente que dije, la medalla hacia el Palacio de Gobierno, esta medalla tiene que ser guardada en la jefatura de la Casa Militar, en una caja fuerte. Es más, el jefe de la Casa Militar destina un guardia para que nadie se acerque, ni toque, ni entre, ni manosee en términos más corrientes. ¿Qué ha pasado? A ver, juntucheros, escuchen esos términos, no deberían manosear. A la LOFA tiene que ser un oficial con el grado de mayor, ¿ok? La persona que llevaba la medalla en un maletín y la dejaron tirada en la puerta de un lenocinio, por favor, es una de las afrentas más grandes que se ha podido hacer a uno de los símbolos más importantes de la heredad. Más allá todavía, perdón, que estaba cortando, vuelvo Álvaro. Más allá tomando en cuenta todavía que es un símbolo patrio, como bien comentaba, ¿no? Con todo el protocolo que tenemos para manejar este símbolo patrio, que haya terminado en un lugar así, recóndito, ¿no? Como puede ser un lenocinio. Como dice, es un poquito vergonzoso para nosotros como país tomar en cuenta que uno de nuestros símbolos patrios acabó en un lugar así. Estoy tremendamente vergonzoso, ¿no? Imagínense ver que esto hubiera sucedido en otra parte. Sí, no, por favor, claro. Esa es una afrenta a la heredad nacional, al espíritu de la bolivianidad. Sí, definitivamente. Sí. Una patada en la ingle, como diría mi abuelo, ¿no? Demasiado. En general, para nosotros como país, para la vista internacional, sí es un poquito complicado que hayan tenido... Bueno, poquito, vuelvo a quitar esa palabra porque ya tenemos la corrección. Pero realmente es una vergüenza que haya pasado eso. Pero a pesar de eso, o sea, tomando en cuenta en el caso del protocolo que se tendría que tener, a esta persona que ha dejado la medalla en ese lugar, ¿qué protocolo ha seguido? Igual, ¿qué ha pasado con él? Es que son gafes, repito, es la desorganización, la desinstitucionalización del aparato del Estado. Yo he tenido muchas veces la medalla presidencial en mis manos, evidentemente, y es como tocar el santo grial
Yo tengo el honor de haber trabajado desde el gobierno de doña Lidia Gayler hasta el gobierno de don Gonzalo Sánchez de Lozada en su segundo periodo. ¿Ok? Wow. Muchas veces la medalla presidencial, la medalla de Bolívar y la medalla de Sucre, que está destinada al vicepresidente de la República. Hay datos importantes. Marcelo, Todos mis colegas siempre hemos destinado el mejor de los tratos a este gran símbolo. Marcelo, ahí Contemplar flamear nuestra bandera, pero tener en las manos o portar la medalla de Bolívar, realmente uno siente el vibrar del alma nacional. Marcelo, te voy a interrumpir porque te cuento que acá con los jóvenes... No, está bien, es un diálogo. Exacto, pero es un diálogo que queremos entrar un poco más a los detalles de vulneración. Tú hablabas de capitanes, hablabas de ciertos protocolos y los chicos que de repente no teníamos todo este conocimiento. Sonia está que me mira y me dice, dame la palabra, así que le voy a ceder la palabra para que haga las preguntas correspondientes. Y no solamente eso, Marcelo, yo dejo en el tintero que la gente entienda, que los jóvenes entiendan que cuando hablamos de un protocolo, de una ceremonia, no se lo hace casualmente, es porque es un símbolo patrio y lo más importante, nuestra medalla es un tesoro, tiene diamantes, tiene oro y está destinado para personas que realmente saben tratar por esto. Marcelo, quiero agradecerte el tener el honor de que estés con nosotros en el programa y me callo, la dejo Sonia que hable. Por favor, me por callo, favor. me callo. Déjeme hablar. ¿Cómo está, Marcelo? Muy buenas tardes. Encantado. ¿Qué tal? Bueno, hace un momento nos contabas que has tenido la medalla en tus manos en varias ocasiones y yo quisiera preguntarte de algún momento, alguna situación que te enorgullezca, algún protocolo tal vez muy especial que haya sucedido con la medalla, al contrario de lo que estábamos mencionando, que de esta pérdida de la medalla, tal vez todo, irnos 180 grados, algo que nos puedas contar. Te puedo contar que los mayores, quienes nos han educado y me han educado dentro de la carrera diplomática en la Cancillería, mis colegas, mis alumnos, mis pupilos, etcétera, todos es un grandísimo número de personas, hombres y mujeres y hombres que hemos trabajado en el ceremonial, hemos tenido el máximo, el más grande cuidado con la medalla. Es más, cuando sacábamos la medalla presidencial y la vicepresidencial de las bóvedas del Banco Central, destinadas a la posesión del mando presidencial, estas eran depositadas en un cojín especialmente diseñado al pie de la testera de la presidencia del Congreso Nacional. Y se destinaban 2 guardias de la policía militar a cada lado. Repito, para nosotros ha sido siempre, y creo que para todos los bolivianos que hemos tenido la dicha de estar cerca, contemplarla o sostenerla en nuestras manos, es sentir el verdadero espíritu de la bolivianidad. Es algo magnificente para tratar de decirlo de manera... Qué llamativo que ahorita... Se están peleando, quieren preguntar. Vamos, Marcelo, escuche las preguntas, por favor. A ver, vamos, adelante, Gabriela, Luis, Álvaro, cálmense, que Marcelo los va a escuchar a todos. Buenas tardes, señor Marcelo. Yo quisiera hacerle una pregunta un poco personal. Si tuviera que recomendar u orientar a los jóvenes respecto a recuperar este respeto hacia los símbolos patrios, ¿cómo y qué les diría precisamente? Yo creo que deberíamos reformar nuestro sistema educativo, porque el amor a la patria es algo subjetivo, pero es algo que se aprende. Es lo mismo que tener el amor por la familia. No, un hijo no puede faltarle el respeto a su padre o al abuelo o los abuelos. Entonces, debemos educarnos en valores de autenticidad, de identidad, de servicio a la comunidad y por ende de servicio a la nación.
El amor a la patria, repito, es algo subjetivo. Sí, pero es supremamente importante para desarrollar una visión de cada uno de los ciudadanos. ¿Y por qué digo visión? Porque debemos preguntarnos siempre qué país queremos tener, en qué tipo de sociedad queremos vivir. Y empecemos por eso, empecemos a honrar a nuestra bandera, empecemos el respeto a nuestros símbolos. Decía el escudo de la República, ojalá podríamos conseguir un video, fotografías, qué sé yo, para poderlas repartir a todo el mundo, contarles la historia, cómo ha sido elaborado el escudo de armas, cómo se ha diseñado la medalla de Bolívar, en qué momentos históricos, etc. Creo que todos los bolivianos debemos amar profundamente al lugar donde hemos nacido. Amor, amor, amor. Amor y educación. Gabriela, tranquila, le vas a preguntar, vamos. Ella escucha la palabra amor, Marcelo, y no sabes cómo le brillan los ojitos. Porque... No, ya no. Eso fue antes. Exacto. Ahora vamos hasta todo lo contrario. Vamos a hablar sobre las sanciones. Yo quisiera saber qué tipo de sanciones existen cuando se vulnera este tipo de protocolo o... Bueno, se hay... mancillan estos símbolos patrios. Exacto, Sí. se mancillan los símbolos Patria. patrios. Ah, dislexia. En realidad, obviamente, cualquier delito, o más bien cualquier contravención o falta al reglamento del uso de símbolos debería ser profundamente sancionado. Y esto podría caer o empezando por un proceso administrativo y terminando tal vez en un proceso de orden penal. ¿Ok? Obviamente ahí nuestra economía jurídica nos ha de marcar claramente esto. Podríamos hacer algún tipo de apunte sobre esto, pero obviamente son cosas muy delicadas que forman parte de la historia y yo preferiría centrarme en ese punto, nada más. Empezaría obviamente, además, en mis épocas, en nuestras épocas y hasta hace poco, obviamente que hemos estado conduciendo el ceremonial del Estado, no hemos tenido nunca que o llamarle la atención o sancionarle a algún funcionario por la falta de respeto o mal utilización o uso de nuestros símbolos patrios. Repito, todos los funcionarios de la Cancillería hemos sido muy bien educados y supervisados para cumplir absolutamente toda la normativa nacional, en este y en otros ámbitos. Ese es el tema justamente, Marcelo, educación que queremos transmitir a todos los jóvenes, a la sociedad. Qué importante es la educación y saber valorar lo que tenemos, una tricolor hermosa, un escudo de armas, la medalla que no es cualquier cosa, es algo que se nos ha dejado como una herencia desde que nos han fundado, un reconocimiento pleno, sincero a todas las personas que han sido parte de la Cancillería. ¿Por qué? Porque realmente nos están enseñando a través tuyo, Marcelo, todo lo que se debe hacer y tal vez lo que nosotros no conocemos. ¡Qué aberración! Y ahí nuevamente se están peleando Sonia y Álvaro. ¡Qué aberración llevar la medalla presidencial en una mochila donde yo puedo meter de repente mis útiles de la universidad, mi chompa, mi buzo que he ido al gimnasio y he metido como si fuera cualquier cosa, los zapatos, exacto. He medido la medalla en un lugar así. Marcelo, vamos a darnos unos segunditos de receso y volvemos contigo, por favor, a la reunión, por favor. Gracias. Desde que se encendieron las luces, comenzamos a construir una manera de apoyarte y estar junto a ti en cada momento. Porque tu salud es nuestra razón de ser. Asumimos el compromiso de ofrecer servicios médicos de vanguardia y atención de calidad. Por eso innovamos día a día, crecemos y nos expandimos, poniendo en primer lugar, en cada momento, el bienestar de nuestros pacientes. Ampliamos nuestra atención e innovamos para mejorar nuestra calidad y funcionalidad.
Nuestro equipo permanece capacitándose y aprendiendo siempre para brindarte el mejor servicio. Hemos adoptado soluciones digitales para mejorar la seguridad y bienestar de nuestros pacientes. La educación y el profesionalismo son nuestro pilar fundamental. Por eso, estamos comprometidos en orientar a nuestros pacientes y sus familias sobre la promoción de la salud a través de contenidos dinámicos y sencillos, trabajando en la prevención y detección precoz, como en la recuperación y cuidado de la salud. Celebramos la vida comprometidos con nuestro futuro, nuestra vocación y nuestro sueño. Clínica Unifrance. Salud a tu alcance. Y volvemos con nuestro invitado de lujo, Marcelo. De verdad, qué honor tenerte en el programa, en la Juntucha Picante. Ahora comienza la parte picante, la parte que realmente todos nos interesa. Estábamos emocionadísimos, no sabes la cara, no sabes las emociones que hay por acá, tanto la gente de producción como la gente que está acá conmigo, los que conducimos el programa. Es tan emocionante sentir eso, estar con una persona que ha podido palpar, sentir la medalla presidencial. Hablando de palpar y de sentir, ¿qué has sentido cuando has palpado? Cuando nosotros acá en Juntucha Picante, Marcelo, siempre hablamos las cosas con un poco de doble sentido. ¿Qué se siente al palpar, al tocar, al sentirla a la medalla presidencial? Emociones gigante, ¿no? Hermosísimo. Imaginarse que don Simón Bolívar y Palacios portó esa medalla. Imagínense, 200 años de historia. Es como si tocarías pues el sable láser de Star Wars. Darth Vader, ¿no? Qué Qué buena comparación. Qué buena comparación, realmente. Sí. Es un placer, imagino, realmente una delicia, uno de los pocos placeres de la vida. Y hablando de placeres, aquí surgen las preguntas. Vamos, señores. A mí me gustaría, por favor, otra vuelta poder preguntarle, querido Marcelo. Yo cada rato lo voy preguntando, soy Álvaro otra vez. Y mi pregunta va justamente tocando el tema de lo que usted tocó la medalla, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha sido encargado de trasladar la medalla? ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha estado a cargo de esa tarea tan importante como nuestro símbolo patrio? El 2020. El 2020. Hace 5 años. Hace poquito, hace poquito. Exacto, Mis en el manos le deben gobierno estar latiendo. la señora Janine Áñez como presidente constitucional de la República. Wow. Es así. Cuando le demos la mano, Marcelo, nosotros no nos vamos a lavar un año, estamos avisando. Es correcto, es correcto. Yo también importante. andaba con las manos sucias. ¿Y qué tan complicado hacer realmente, hacer el protocolo en un tiempo que era pandemia, tomando en cuenta que era el 2020, ¿no? Perdón, Marcelo, ¿me escuchó? ¿Ahora sí me escucha? Perfecto, Marcelo. Lo que le preguntaba era de que, ¿qué tan complicado ha sido la tarea en ese momento cuando estamos en pandemia, tomando en cuenta que el 2020 ha sido la última vez que llevó la medalla, ¿no? Así es. No logré escuchar muy bien la pregunta. No se preocupe, vuelvo a repetir. Por favor. Lo que le preguntaba era de que, ¿qué tan complicado ha sido hacer el protocolo en este momento, tomando en cuenta que vivíamos una pandemia mundial, ¿no? De acuerdo. En realidad hemos hecho esto para una sesión fotográfica. Lo hicimos poco después, más bien un poco antes de que se declare la pandemia. Porque luego de la pandemia, o más bien, empezando el mes de febrero, yo fui designado por la señora Presidenta de la República como cónsul general de Bolivia en Santiago de Chile. Entonces yo tuve que ausentarme del país y pues lamentablemente viví todo el año 2020 sufriendo los avatares de la pandemia y repatriando a más de 160,000 ciudadanos bolivianos desde la República de Chile hacia Bolivia. Señor Marcelo, yo tengo una pregunta, si usted más que nada... ¿Aló?
Aquí le está preguntando Luis, Marcelo, le está preguntando. Ahora sí, ya me encuentro. No escuché absolutamente nada. Ahora sí puede escucharme. Ahora sí. Mi pregunta va un poco más acerca de su experiencia y sus vivencias fuera del país como diplomático. ¿A usted le ha tocado asistir a actos ceremoniales, actos protocolares para este tipo de símbolos patrios en otros países? ¿Qué diferencias ha notado respecto a nuestro país? A ver, cada país tiene un ceremonial y obviamente un protocolo propio de su idiosincrasia, su ordenamiento jurídico político y a nuestro protocolo, si bien contempla ciertas normas internacionales, este es un reflejo, repito, del orden institucional del Estado. Difícilmente podemos decir, el ceremonial francés es mejor que el inglés, o que el sueco es mejor que el alemán. No, cada Estado tiene su propio ceremonial, su propio protocolo. Yo puedo destacar a lo largo de mi carrera diplomática que todos, por lo menos la gran mayoría de los embajadores de diversos países que han sido acreditados ante la República de Bolivia han ponderado sobremanera la ceremonia boliviana de la presentación de cartas credenciales. Wow, eso merece un aplauso, Marcelo, Sí, realmente, perdón, realmente. lo vamos a interrumpir porque wow, eso se merece un aplauso. Y hablamos de orden, además, da una vergüenza escuchar cuando usted nos dice, Marcelo, se trata de orden. Realmente me hierve la sangre a los juntucheros acá, parecemos locotos, parecemos picantes. Saber que han metido nuestro símbolo patrio a una mochila y que nos han hecho quedar tan mal cuando hay gente como usted, cuando hay gente como tú, Marcelo, y déjame tutearte, que ha llevado en alto. Por favor, claro que sí. Que ha llevado en alto el nombre. Si tú tuvieras que decirles a estos señores una recomendación, además para que nunca más en la historia se vuelva a repetir esto, ¿qué le dirías con todo lo picante que tengas, Marcelo, por favor? Ay, Jesucristo, ¿sabes? A mí me aflora demasiado el latín, las expresiones latinas. Eso queremos, bien. Marcelo, dale con todo. Yo mandaría a toda esa gente que comete esos gafes de utilizar los símbolos patrios como si fueran trapos de cocina, pues como diría, no sé, Marcelo Arias de la Vega, los mando a Chonchocoro, pero a patada en el culo limpio, ¿no? Así. Bravo. Patada de 5, Y se lo patada de merecen. 5, señores, patada de 5. Así es. Evidentemente, yo he tenido el honor de estar, por ejemplo, en las exequias del emperador Hirohito en el Japón. Asistí con don Julio Garrett Ayllón, que fuera vicepresidente de la República durante el gobierno de don Víctor Paz Estenssoro, del cual también fui su jefe de protocolo en Palacio de Gobierno. Entonces, el ceremonial japonés, obviamente, contiene esos rasgos profundos de la idiosincrasia, de la historia del Imperio del Sol Naciente. Obviamente es algo impactante. Nosotros obviamente no conocemos porque no tenemos la facilidad de poder una gran ceremonia profundamente protocolar, hasta mística diría yo, porque no se olviden que el emperador Hirohito tenía, según comenta la idiosincrasia y la historia japonesa, dotes de Dios. Era un dios para él, era un semidios el emperador Hirohito. Pero yo le digo con todo honor de ciudadano boliviano, nuestra república tiene un ceremonial maravillosamente bien diseñado y está a la altura de cualquier otra potencia de los 193 países que forman parte de las Naciones Unidas. ¡Qué belleza, qué belleza! Y nosotros Debemos sentirnos en la Plaza Murillo. Querido Marcelo, una pregunta más, porque a mí me gusta ser más personal, más que todo tomando en cuenta el tema de la medalla, que como bien comentamos hace un rato,
acabó en una mochila Ujú. y aparte de eso en la puerta de un lenocinio, ¿no? Ya me gustó el mensaje que mandó, realmente lo aplaudo y lo comparto, pero ¿qué le diría a esa persona en específico realmente que fue a dejar? Que no se sabe realmente qué fue, ¿no? Que cometió un grandísimo deshonor a la República, ¿no? Para mí esa es una vergüenza, porque un militar jura ante todo servir a su patria y su bandera. Eso es lo que hace un militar. Lo mismo que hace un diplomático, servir a su patria, Realmente. no a ningún color o partido político. Ese es el juramento que hice yo. Hicieron mis mayores, mis colegas y las generaciones que me sucedieron. Todos hemos jurado servir a los hombres que cometió aquello, incumplió el juramento de servicio a su Eso sí, patria. realmente, Marcelo. Ha sido una vergüenza. Para mí es totalmente. lamentablemente es un ser de... Realmente es así. Corto, además, corto con esas Fiable, ¿no? palabras. Porque primero no tiene semejante favor. Por favor. Con todo lo que cuesta, oro, diamante, 20 pesos. Realmente, ¿cómo Pero es? claro, Realmente, Marcelo, creo que tener ahorita un tú estás puntero dando- en el alto. Sí, creo que realmente tú estás dando las palabras que todos nosotros estamos pensando aquí como Contucha Picante. Pero le voy pasando la palabra realmente a Ruth para que vayamos cerrando un poquito la entrevista. Tremenda entrevista. La señora entrevista, o sea, no es hablar aquí con cualquiera, sino la señora entrevista. Marcelo, de verdad es un honor para nosotros que hayas estado en el programa, con toda la rabia que nos inunda, pero además, si me permites antes de hacer el cierre, Marcelo, por favor, con toda la rabia que nos inunda, yo creo que también acá hay un sentimiento muy profundo, rojo, amarillo y verde, que está en nuestra sangre, que está en nuestras venas, que está tatuado en nuestra piel. Y da asco, da vergüenza cuando uno ve este tipo de cosas de gente que lamentablemente no es rojo, amarillo y verde. Yo creo que los han traído de algún planeta extraño, de algún lugar extraño, porque militares, policías, el ciudadano común debería tener el rojo, amarillo y verde dentro de cada día. Esto se ha puesto picante, esto se ha puesto bonito. Yo quisiera, Marcelo, tal vez tenerte en algún momento para retomar este tema en estudios, tenerte acá para que seas libre de verdad de poder expresar. A la vez te hago llegar un abrazo gigante porque sabemos que estás mal de tu rodilla, sabemos que has tenido un problema serio, un accidente. Queremos mandarte la vibra juntuchera para que te mejores y quiero por favor felicitarte también con todo el cariño de los juntucheros por este trabajo. Esperemos tenerte muy pronto, estrechar esas manos que prometemos no lavarnos durante 10 años por lo menos, no importa que estén negras, anaranjadas, no importa, pero realmente es un honor. Y el honor más grande es saber que hay un protocolo. Bolivia se queja mucho de decir no estamos en los primeros lugares. Nos han demostrado que acá hay un protocolo que no solamente está en los primeros lugares del mundo, sino que también nos tiene que enorgullecer. Te pido que cierres, Marcelo, con un mensaje. Séte libre de decir lo que sientes, lo que piensas, con un mensaje muy fuerte, muy picante, para que todos los que nos siguen, todos los que nos ven, jóvenes, viejitos, abuelas, abuelos, nosotros mismos que a veces nos olvidamos de la tricolor, reflexionemos. Te dejo el micrófono agradeciéndote y comprometiéndote a que estés acá con nosotros en el streaming personalmente. Un abrazo grande, tu despedida, Marcelo. Muchísimas gracias. Ruth, yo les agradezco infinitamente por este espacio. Me encantó conversar con los juntucheros. Y les digo un detalle. En los últimos 20 años he debido dar unos 45 cursos a lo largo y ancho de la República, transmitiendo absolutamente todos estos conceptos del ceremonial, del protocolo, la organización de eventos, etc. El año pasado estuve en la Unifrance y dimos un hermoso taller con la licenciada Jacobs. Un aplauso por esa carrera, vamos. Qué hermosa carrera. Es mi obligación como ciudadano boliviano, como servidor de la nación, enseñar y transmitir a toda la ciudadanía todo este bagaje de experiencias, conocimientos
e información. Yo les agradezco. Cuando gusten, invítenme, sea por Zoom. Espero poder volver a recuperar la movilidad muy pronto. Con gusto estaré en el set para poder conversar. Y con esto cierro. Todos nosotros, los ciudadanos bolivianos, los que sentimos el amor por esta patria, los que desde cualquier punto de los confines de la nación la servimos, debemos convertirnos en un agente multiplicador para poder lograr la reflexión de todos y cada uno de los bolivianos, para que aprendamos a amar a nuestra patria. Y como dicen, servir, hemos nacido para servir, y si no servimos para servir, no servimos para vivir. Creo yo que todos y cada uno, hoy ustedes alumnos, tal vez mañana docentes, los encargados o autoridades superiores de las carreras universitarias, están llamados por la ley divina a motivar el espíritu nacionalista, y el nacionalismo es el amor profundo a la patria. Porque hay 3 leyes: primero Bolivia, segundo Bolivia y tercero Bolivia. Viva patria, y nos dejemos de seguir destruyendo. Que se vayan a la mierda los que quieren destruir nuestro país. Para eso tenemos que prepararnos, para amar y servir a nuestra amada Bolivia. Muchas gracias. Que se vayan a la mierda, con eso cerramos, que se vayan a la mierda. Gracias, Marcelo, grande Marcelo. Grandes Nos palabras. vamos al tercer espacio, una pausa. Muchas gracias. Nuestro proyecto se llama Plan 3K Green. Nos inspiramos en la potencia económica que nos puede brindar el Plan 3000, ubicado en el Distrito 8. Realizamos un diagnóstico para así potenciarlo más en cuanto al turismo, medioambiental, la economía y el hábitat y equipamiento. Tuvimos la oportunidad de conversar y consultar con la población del Distrito 8 sobre qué era lo que necesitaban y lo que les gustaría en un futuro tener. En las características principales de este proyecto nos basamos en 4 capas estratégicas, que son la medio ambiente, movilidad urbana, hábitat de equipamiento y economía urbana. Principalmente hicimos un diagnóstico, y en base a eso y a la consulta y participación del distrito, ajustamos el proyecto e implementamos lo que son los corredores verdes, canales permeables de drenaje, e implementamos una red de metro, movilidad urbana y el ordenamiento vehicular. Fomentamos en cuidar lo que es el medio ambiente para que los habitantes puedan tener actividades recreativas siempre y cuando se vincule con el cuidado de la sostenibilidad. Es importante realizar una planificación urbana para los distritos de Santa Cruz, realizar un diagnóstico y poder potenciarlo más en cuanto a movilidad urbana, en cuanto a su crecimiento urbano. Trabajar en este tipo de proyectos nos ayuda a conocer más allá sobre Santa Cruz a detalle, conocer cómo la gente vive, cómo la gente tiene sus dificultades, las problemáticas, y así poder resolver cada una de ellas para el usuario. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los juntucheros? De nuevo en este nuevo bloque nos volvemos a encontrar y les comento que tenemos nuestro segundo invitado de lujo. Estábamos con Marcelo en el anterior bloque y hemos quedado totalmente sorprendidos, tan sorprendidos que lo hemos invitado a un programa nuevo cuando esté mejor de la rodilla. Pero ahora, señores, tenemos un invitado, el segundo de lujo. Estamos acá en el programa En la Juntucha Picante con Daniel Oropeza Alba. ¿Quién es Daniel? Preguntarán ustedes. Actualmente él es presidente del Comité Internacional de Historiadores y Numismáticos. Además es presidente de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí. Es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Boliviana San Pablo y es diplomado en Ceremonial y Protocolo del Estado Maestrante en Patrimonio, Cultura y Turismo. Tenemos a una persona de lujo para hablarnos de toda la historia de la medalla.
Y además nos vamos a centrar también en darle atención a la parte importante que tanto le hemos hablado hace unos minutos con Marcelo. La medalla cumple el 26 de octubre 200 años. 200 años de ser un símbolo patrio y de tener tanta riqueza, tantas cosas bonitas. Daniel, con este preámbulo yo te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Un honor tenerte acá y además comentarles el chismecito, juntucheros. Él es alumno, él es también parte de la escuela que ha formado Marcelo. Bienvenido, Daniel. Le daremos la bienvenida como se merece. ¿Qué pasa? Tímidos están los juntucheros. Hola, Ruth. Es un placer compartir con ustedes. Buenas noches a todos tus juntucheros. Buenas noches, pero el equipo se está durmiendo. Daniel, buenas noches. Estamos un poquito nerviosos, parece, creo que están un poquito tensos todavía, pero ya se van a ir soltando poco a poquito. Si has seguido la anterior entrevista, te has dado cuenta que igual están un poquito tensos al principio y después ya estaban preguntando y llamándole a que llame la atención a la gente, así que ahí va todo, ¿no? Más que todo tomando en cuenta el tema de la medalla, pero volviendo a hablar, en este caso, ¿qué simboliza en este caso? Bueno, obviamente un símbolo patrio, ¿no? Pero o sea, bueno, ¿qué más podría representar, ¿no? La medalla en este caso. Ok, la medalla del Libertador Bolívar es con certeza una de las más hermosas medallas de toda la historia de América. Y además es una pieza sumamente elaborada, acuñada en oro de 22 quilates en la Casa de la Moneda de Potosí. Por lo tanto, es una pieza artísticamente realizada por los profesionales que en ese tiempo fabricaban monedas y medallas de circulación en diferentes rincones del planeta, porque ojo, la Casa de la Moneda de Potosí acuñó una moneda tan importante que se llamaba el peso de 8 reales, que tuvo circulación en América, en Europa, en Asia, en todos los rincones que ustedes se imaginan, circulaba la moneda potosina. Era como el dólar de la edad moderna. Así como hoy en día todos aceptan dólares para transacciones comerciales, en aquel tiempo del siglo XVII, XVIII, XIX, la moneda potosina tenía libre comercio en todos los mercados de ultramar. Cuando llegó el Libertador Bolívar a Potosí en el año de 1825, la sociedad boliviana se ocupó de tributarle homenajes y es por eso que se fabricó una medalla en oro para simbolizar el momento más importante de la presencia de Bolívar en Bolivia. Porque una cosa, juntucheros, ustedes han hablado de las efemérides departamentales. Les hago una pregunta. El 6 de agosto de 1825, cuando se fundó Bolivia, ¿estuvo Bolívar o estuvo Sucre en la sesión del Congreso? ¿Qué piensan ustedes? Examen, aquí no sé qué vamos a responder, Daniel. A ver, pregunten, respondan, señores. Me parece de que sí, estaba Simón Bolívar. Estoy dudando, la verdad, no sé. ¿Por qué no? Yo diría que no estaba Simón Bolívar, pero sí estaba el mariscal Antonio José de Sucre. Creo entender que era así, no sé. Daniel, miren, juntucheros, me alegra generar polémica en ustedes, pero la respuesta es no. Ni Bolívar ni Sucre participaron del proceso deliberante, ninguno de los dos. Uno, Bolívar yo lo dije. Y Sucre, el mariscal Sucre, estaba lejos de la ciudad, de la capital. No estaba metido con los diputados ni participaba de las sesiones para permitirles dialogar y permitirles deliberar en total libertad. Por eso estaban al margen de lo que determinaron los diputados que fundaron el 6 de agosto Bolivia. Y en el decreto del 11 de agosto, vale decir días después, se dedicaron a normar diferentes asuntos importantes que era importante tocar. Por ejemplo, ahí se habló de los departamentos que tenía que conformar Bolivia. Ahí se empezó a dialogar en torno a la medalla que tenía que ser confeccionada para Bolívar, como la gratitud de Bolivia al Libertador Bolívar. Y en esa medalla se dijo claramente cuál debía ser
la leyenda del reverso y el simbolismo del anverso. ¿Ustedes han visto la medalla con detalle? ¿Tienen ustedes una buena fotografía de la medalla? Vamos a poner la imagen, pero quisiera que también para quienes solo nos están escuchando, que nos pueda decir cuál es el grabado en la medalla. Perfecto. Antes de que nos sorprendas, Daniel, yo con me lo que comprometo dice. que cuando viaje a la ciudad de La Paz, cuando esté en La Paz, puedo visitar su universidad y verlos a ustedes y enseñarles algunas fotografías de la medalla del anverso, del reverso y otras alegorías, porque contarles que en Potosí, en la Casa de la Moneda, tenemos el cuño original con que se acuñó esta hermosa medalla. Justamente a eso queríamos llegar. Nosotros los juntucheros somos muy curiosos y queremos ver fotos de la medalla, queremos ver el oro. ¿Qué son los queremos juntucheros? ver Se te los cortó. diamantes. Somos muy curiosos, nos gusta meternos en las cosas que no nos competen. Entonces, ¿por qué? Porque además... Bueno, les voy a contar cuál es el Cuenta. simbolismo que tiene la medalla. Cuáles son los elementos simbólicos que tiene la medalla en el anverso, en el reverso, y alrededor de la medalla ustedes habrán visto. Hay muchos. Al Cerro Rico de Potosí, de forma triangular, en aquella época tenía una perfecta silueta como una pirámide, no estaba destruida su punta como está actualmente por la sobreexplotación. Delante del Cerro Rico está grabado el obelisco de Potosí, que es la columna de la libertad, que también fue construido en Potosí en virtud del decreto del 11 de agosto de 1825, y delante del obelisco están cruzados cañones del ejército, más estandartes españoles que son trofeos de guerra, simbolizando que Bolívar derrotó a todos esos estandartes españoles durante 15 años de lucha por la independencia. Incluso hay balas de cañón en la parte inferior. Así también vemos que detrás de la figura del Cerro Rico podremos reconocer la silueta de los fusiles con los que los ejércitos patriotas conquistaron la libertad. Y la figura de Bolívar es una figura a la heroica. Está parado sobre ese pedestal, sobre ese obelisco que si vienen a Potosí lo podrán conocer. También cumple 200 años como la medalla o como Bolivia. Y parado en la punta del obelisco está sosteniendo en su mano derecha una pica, un rico de Potosí, con el gorro frigio en la parte superior. ¿Qué simboliza esto? Simboliza que Bolívar declaró la independencia desde la punta del cerro, consagró la independencia no solamente de Bolivia, sino de todo el continente que había sido liberado por él, y en esta epopeya fue acompañado por su alto mando militar. No estuvo solo cuando Bolívar ascendió hasta la cumbre del Cerro Rico. Lo acompañaba el mariscal Antonio José de Sucre, el mariscal Guillermo Miller, el general Agustín Gamarra, parte del ejército del Perú. Le acompañaba su maestro, Simón Rodríguez, y adicionalmente estaba acompañado de muchos militares, muchos héroes de diferentes batallas. Estaba la población boliviana, en este caso la población potosina en su conjunta. Estaban los grandes mineros que trabajaban en el Cerro Rico de Potosí, los ministros de la Casa de la Moneda, los ministros del Tesoro Público, la sociedad en pleno. Acuérdense incluso que en Potosí hay un romance del Libertador Bolívar con la señora Amor, nuevamente. María Joaquina Costas, que también estaba presente ella, y su marido era un general también que luchó por la independencia. Adicionalmente, en esta oportunidad, en este glorioso momento en el que Bolívar subió hasta la punta del Cerro Rico de Potosí, se dijeron muchos discursos, muchas palabras alegóricas que fueron registradas para la posteridad por uno de sus más importantes colaboradores, como fue el coronel Daniel Florencio O'Leary. Eso es lo que está plasmado en el anverso de la medalla. Incluso en la parte baja se lee la palabra Potosí, pues esa palabra recuerda que Bolívar consagró la libertad en la cumbre del Cerro Rico. ¿Y qué significaba el Cerro Rico en aquel tiempo? Era el polo de desarrollo de todo el continente. Por eso era tan importante para la formación de Bolivia, y por eso es que Bolívar escogió subir a la cima del Cerro Rico de Potosí para completar con su labor libertadora. Querido Daniel, ¿qué tal? Otra vuelta te habla Álvaro Cuba. Bueno, me has escuchado preguntar más antes, muchísimo, y otra vuelta quiero preguntarte igual a ti. Escuchando un poquito todos los detalles de la medalla que tenemos en este momento,
Si tuviera que darle un valor monetario a la medalla, ¿cuánto valdría más o menos? Un estimado. Uf, valdría un montón de dinero, porque además de ser una pieza única, una pieza de oro acuñada en Potosí, tiene un valor simbólico de haber sido una pieza de propiedad del Libertador Bolívar. Adicionalmente, tiene el valor simbólico de ser la medalla más importante del Estado. En Bolivia es la medalla que representa el poder político. Pasa de presidente a presidente. Es tan importante su valor que puede compararse con la corona del rey de Inglaterra que han visto ustedes en la coronación de Carlos III. Todas las piezas de la corona van pasando de rey a rey. En Bolivia la medalla pasa de presidente a presidente. Entonces, darte una cifra monetaria quedaría pequeña. Pregunta del millón, pregunta del millón. Aquí hablando de millones, Daniel, pregunta del millón. Estimo que con todo este bagaje que tú tienes, también obviamente sabemos y conoces porque eres el historiador de la misteriosa pérdida que ha tenido nuestra medalla en su momento. Primera pregunta, ¿qué garantía tenemos de que esa medalla sea la que han encontrado? Tú nos vas a contar desde tu perspectiva histórica con todo lo picante que puedas y que tengas, insultos si es necesario para la persona que ha hecho esto, pero ¿qué garantía tenemos de que esa medalla sea la medalla original? Con la barbaridad que ha pasado. ¿No será que el señor que lo ha utilizado la ha coronado a la reina de esa noche y le ha dado el resto de su vida con la medalla original? ¿Qué nos dices? De que coronó, ¿no? Bueno, nosotros, los numismáticos, solemos decirle a esta medalla, que es tan importante para la historia de América y de Bolivia en particular, le damos una especie de adjetivo un poco jocoso, para no ser vulgares. Le decimos la medalla pachanguera, porque ninguna medalla tan importante, ninguna corona de monarca, ninguna medalla de presidente, ningún bastón de mando de presidente ha terminado en un burdel. Por lo tanto, es algo muy curioso que esta medalla haya tenido un recorrido tan inusual, tan alejado del ceremonial, tan lejano al protocolo de Estado del que ha hablado hace rato Marcelo Arias de la Vega. Sin embargo, la única forma de garantizarnos como una pericia numismática y una pericia gemológica. Los numismáticos somos los que estudiamos las monedas y las medallas, desde su fabricación, su circulación y la importancia para la sociedad. Es por eso que mi ciencia, la ciencia numismática, es tan importante para las sociedades. Y los gemólogos son los que estudian los diamantes, los rubíes, las esmeraldas, y también ellos son gente muy disciplinada, muy metódica, que tiene un conocimiento especializado en el tema. Solo con una pericia efectuada desde la dimensión numismática y gemológica podremos salir de dudas, porque mientras tanto cualquier duda sigue siendo razonable. Y si encontramos una señorita de ese burdel que es millonaria, ya sabemos cuál era la realidad, ¿verdad? O sea, no hay otra. A ver, acá Daniel se está peleando por hacerte preguntas. La tengo a Gabriela, lo tengo a Luis, y justamente hablando de todos estos datos curiosos te quieren hacer algunas preguntas. Vamos, y te vamos a ir interrumpiendo tal vez con algunas cosas graciosas y demás, pero queremos llegar al fondo de la importancia de nuestra medalla que cumple 200 años. Vamos, Gabriela, Luis, los escuchamos. Bueno, yo quiero saber, la misma pregunta que hice hace rato, ¿no? De cuáles son las sanciones, qué pasa cuando se pierde la medalla. No se te ha escuchado. ¿No se ha escuchado? Tenemos que repetir otra vez la pregunta. Estamos esperando vaya. que no está escuchando, pero ahorita va a recibir la pregunta. ¿Me escucha? ¿Sí? Por favor, dinos la pregunta. Ok. Bueno, según lo que la historia, que ya tenemos idea de lo que pasó, ¿qué pasa cuando la medalla se pierde? En este tiempo hubo mucha inseguridad de que fuera la verdadera medalla, pero si no la volviéramos a encontrar, si ya no existiera la medalla, ¿qué pasaría? Sería una catástrofe, porque perder un símbolo tan importante de nuestra historia realmente sería un golpe a nuestra cultura, porque esa medalla representa todo el valor simbólico, todo el valor político, el valor social, cultural que Bolivia ha cifrado en esta pieza. Es una pieza de colección, es una pieza patrimonio del Estado,
es una pieza que no tiene dueño. Ninguna persona puede decir ser dueño de la medalla. Ni siquiera el presidente Rodrigo Paz, el día que jure como presidente, puede atribuirse la propiedad de la pieza. Es una pieza que va de posesión en posesión. Un presidente entra en posesión cuando asume el cargo, y cuando deja el cargo, como le pasará al presidente Luis Arce, dejará la posesión de la medalla. Y perder un pedazo de nuestra historia sería una catástrofe. Y todavía tomando en cuenta algo que, por ejemplo, comentabas un poquito antes, que es única, ¿no? O sea, es una medalla única. Por todo el mundo, aparte de todo lo que representa, es como que una medalla presidencial única. Es la única, completamente. Les diré que en el caso de Chile, chilenos tienen una medalla. ¿Por qué no se han creado nuevas réplicas a la medalla para utilizarlas justamente en actos protocolares? ¿Por qué no existen réplicas de esta medalla? Porque una réplica no tiene el valor que tiene una verdadera. Una pieza réplica no tiene ni importancia, no tiene esa tradición de haber sido portada por el libertador Bolívar. A una pieza réplica no se le puede tributar ningún tipo de veneración cultural. Una pieza réplica puede ser genérica, pueden haber 10, 20 piezas y ninguna tendría esa importancia histórica que tiene la única y la original medalla del libertador Bolívar. Entonces, a mí se me ocurre una pregunta, muchas veces se hace a propósito de eso, y perdón que te corte, ¿qué pasaría si, entre comillas, de casualidad se le pierde un diamante a la medalla? Si alguien de chistosito arada le roba un diamante y se va, ¿qué le pasa? De hecho, se le han perdido varios diamantes. Creo que en total 6 diamantes se le han perdido en el curso de la historia. No. Pero una cosa que hay que aclarar es que cuando fue presidente del estado Tuto Quiroga, él hizo hacer una recomposición de la medalla, o sea, las piezas que le faltaban, los diamantes que en los más de 190 años que tuvo la pieza fue perdiendo con el tiempo, fueron repuestos. Entonces, ese acto de completar los diamantes fue algo que permitió que la pieza esté restaurada, pero esto pasa casi siempre. Por ejemplo, cuando ustedes ven un retablo o un cuadro importante que tiene muchos años, con el paso del tiempo es importante hacer una intervención de restauración, ya sea curativa o preventiva. Y entonces es frecuente que se restauren obras de arte. Es más, la Mona Lisa del Giocondo del Louvre ha sido restaurada. Las joyas de la corona de Inglaterra han sido restauradas y limpiadas para que Carlos III las use en su coronación. Les estaba contando que en Chile, el presidente de Chile utiliza una medalla pequeña en forma de estrella llamada la piocha de O'Higgins. Y esa es la pieza que se pasan presidentes a presidentes. Tampoco nadie es dueño de esa pieza sino el Estado. Pero es una pieza pequeña, es una pieza esmaltada en color rojo, también es de oro. Es una pieza muy simbólica para los chilenos y en una oportunidad se les ha extraviado, se les ha perdido, felizmente. No somos los únicos, no somos los únicos. Pero no somos los únicos. Tiempo después la han encontrado. ¿Y saben de dónde vienen los diamantes de la medalla de Bolívar? No sabemos. Queremos saber. Bueno, cuando en la Casa de la Moneda estaban haciendo esta medalla, obviamente en la Casa de la Moneda no había diamantes. La Casa de la Moneda solo acuñaba monedas de oro y de plata. Pero en la Casa de la Moneda había una persona muy importante, una aristócrata potosina, la condesa de Casa Real de Moneda. Y ella se deshizo de sus joyas para que éstas sean utilizadas para colocar alrededor de la medalla de Bolívar una guirnalda de laurel y de olivo. En la parte más importante de la medalla, en su coronación, hay un diamante gigante en forma de corazón. Ese perteneció a la marquesa de Santa María de Otari, otra importante dama de la sociedad potosina. Estas dos, mire, una condesa y una marquesa, se desprendieron de sus joyas para permitir a los joyeros de la Casa de la Moneda de Potosí armar una pieza magnífica, impresionante, tachonada con diamantes. En el anverso ya les he contado que tiene al Cerro Rico de Potosí, y en el reverso tiene una leyenda muy interesante. Dice: la República de Bolívar, agradecida al héroe cuyo nombre lleva. Esta es la medalla objeto de nuestra charla del día de hoy, y no se ha perdido una sola vez, se ha perdido 2 veces, una en un burdel como ustedes dicen. ¡Caramba! ¿Dónde la otra? La otra se perdió durante el siglo XIX,
acuérdense que durante el siglo XIX muchos presidentes derrocaban a otros con revoluciones muy, pero muy complejas que impidieron que Bolivia tenga un crecimiento como país. Bueno, lo curioso es que cuando el mariscal Andrés de Santa Cruz fue derrocado, la pieza desapareció por mucho tiempo y fue incautada de las manos de su primera dama, de su esposa, la señora Francisca Cernadas. Así fue devuelta al Estado después de algunos días. Y también cuando lo derrocaron a Melgarejo, Melgarejo era adicto a llevar medallas, le encantaba a Melgarejo hacer acuñar un montón de medallas de plata con su rostro para obsequiar a la gente haciendo derramas al estilo griego clásico, botando desde los balcones las medallas con su larga barba. Él, cuando fue derrocado, puso en manos de un cura, de un sacerdote, la medalla para que él pueda custodiarla durante algún tiempo. Y después, en el siguiente gobierno, recién la medalla reapareció. Algunos presidentes, como por ejemplo el dictador José María Linares, nunca la usaron porque el anterior presidente no quiso entregársela. Entonces fue una pelea tremenda entre presidentes. Cuando lo derrocaron a Linares, recién su sucesor pudo nuevamente lucir la medalla. Entonces, estos 200 años de vida de esta medalla también son 200 años de épocas tumultuosas, de épocas de crisis, de épocas de bonanza, de sucesos oscuros como los que pasó ese día en el burdel cuando la pieza desapareció, o hechos también grandiosos, porque la medalla fue la pieza principal de los festejos del centenario de Bolivia en 1925, cuando el presidente Bautista Saavedra lució la medalla en su pecho con una especie de sol que brillaba completamente, una pieza bellísima. En todas las fotografías de época podemos ver cómo ha lucido Bautista Saavedra a la medalla de Libertador en los 100 años de vida de Daniel. Una consulta justamente tocando el tema de la medalla y entrando un poquito a lo personal, igual como le decía más antes en la anterior entrevista. En el caso, con todo el badaje que tú tienes, cuando tú has recibido la noticia de que se ha perdido la medalla presidencial y días después se ha encontrado en un burdel, ¿cuál ha sido tu reacción o cuál ha sido, con todo lo que tú conoces y tú sabes lo que significa esta medalla? Primeramente fue una noticia imposible de dar crédito. Ustedes se acuerdan de las inocentadas que se hacen exactamente en el Día de Inocentes, o también se acuerdan de las noticias de fake news que se sacan a las citas. Yo pensé en el primer titular que leí que se trataba de una inocentada, porque Era broma. Sí, pensábamos que era una pesadilla horrible, pero cuando nos enteramos que sí, que fue cierto y que la medalla desapareció, que se perdió en una situación tan inverosímil, tan infame de perderse en una farra y terminar en un burdel, prácticamente era una situación de lo más espantosa, de lo más bochornosa para Bolivia como Estado, porque no estábamos perdiendo cualquier cosa, estábamos perdiendo la más importante insignia de mando presidencial, junto con la banda rojo, amarillo y verde que utiliza el presidente del Estado. Entonces, era prácticamente algo parecido a una pesadilla de las peores que pueden haber. Sí, definitivamente. Todavía en la imagen internacional que tenemos y todo ha sido un poquito complicado manejar. Bueno, poquito, ya me corrigieron hace rato, así que lo quito así. Aquí faltaba Daniel, que aparezca en la red social de la persona que se la ha llevado su foto, su selfie con la medalla, a ver qué pasa. Con este comentario, Daniel, y esperando que no exista esa selfie, sería lo único que nos falta en Bolivia. Invito a que vayamos a una pausa, vamos a retomar el siguiente bloque y volvemos a seguir hablando de la medalla presidencial, los 200 años y la historia que tiene por detrás. Nos vamos a un corte y volvemos. Tengo que resolver algo acá, te llamo luego, ¿ah? Ramírez, tengo un informe importante y creo que he encontrado a la persona adecuada para hacerlo. ¿Y quién es? ¿Usted? ¿Yo? ¿Hay algún problema? No. Seguro, Ramírez. Lo veo un poco nervioso. ¿Alguien dijo nervios? No, para nada. ¿Seguro? Nervio, pánico, desesperación. Malagueña Salero. ¿Alguien está en llamas? Ramírez, ¿me está escuchando? Tome, para mañana.
Primera orden, en mi escritorio. Solo con teoría no haces nada. Gradúate con experiencia. Aprende haciendo. Unifrance. Innovación en educación. Perfecto, volvemos con nuestro programa Juntucha Picante. Está tan picante hoy que hemos hablado de burdeles, de medallas, de pérdidas, de mochilas, de insultos, de patadas en el culo, como nos han dicho. Y ahora estamos y seguimos con Daniel porque realmente todo lo que ha pasado con la medalla tiene historia, tiene potencial. Nos muestra lo importante que debiéramos nosotros considerar nuestros símbolos patrios, cuidar el rojo, amarillo y verde en todo sentido. Te agradecemos, Daniel, por estar acá. Y ya me están mirando feo por dos razones, porque tenemos un programa después que están utilizando nuestros espacios, y segundo, porque todo el mundo quiere hacerte preguntas. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y te pido, Daniel, acá que te liberes de todo, que digas las tensiones que tengas que decir, que digas los insultos que quieras a quien ha recibido la medalla, a Melgarejo si lo tienes delante también. Voy con Sonia que te quiere hacer una consulta y seguimos así muy ligeros, ya no hablando muy seriamente, sino más juntucheros, más picantes. Vamos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Hola Sonia, un gusto. ¿Qué tal? Yo quería preguntarte, nos hablabas hace rato de que, bueno, no existe una réplica de la medalla como tal, pero ¿qué pasaría si algún presidente loco o, bueno, alguien en el poder quiere replicar la medalla? ¿Es algo posible? ¿Quiere que qué? Replicar la medalla, quiere hacer otra, una nueva. Bueno, en realidad todo se puede esperar de los políticos, así que no me espero nada. No, ¿verdad? Todo se puede esperar. Pero puedo decir algo del vicepresidente y para el segundo vicepresidente, porque antes teníamos dos vicepresidentes, pero ambas piezas desaparecieron. Es por eso que ya en el siglo XXI se les ocurrió la idea de hacer una medalla sumamente grande para que la luzca el vicepresidente del Estado. Ustedes han debido ver en los actos formales la estética de la medalla de Bolívar, una pieza hermosa acuñada en la Casa de la Moneda, guarnecida con diamantes, en contraposición a la medalla del vicepresidente, que es una medalla gigantesca que no está calculada a escala de las personas y de las medallas, no respeta las leyes de la numismática ni tampoco las leyes de la estética, y por eso es una medalla muy grande de una factura tosca. Eso nos muestra que todo puede pasar en el tema político, porque al final la creación de símbolos patrios es también una competencia soberana de los pueblos. Hace 200 años nosotros inventamos esa medalla, no la existía, y nosotros inventamos la medalla, y durante muchas décadas y después durante 2 centurias esa medalla ha ocupado un rol protagónico en todas las ceremonias políticas de Bolivia. Las transmisiones de mando son eminentemente celebraciones políticas de alto sentido simbólico que refuerzan las competencias del Estado, la soberanía de los pueblos, que muestra además un protocolo bastante bien conformado para poder darles a estas piezas la jerarquía y el respeto que se merecen. Por lo tanto, en el caso de nuestra medalla, puedo decir que hay 200 años de vida tumultuosa como fue la vida de Bolivia. Sumamente tumultuosa, la verdad. ¿Se imagina si esa medalla pudiera hablar? Las historias, las anécdotas que contaría por las manos que ha pasado. Lo que contaría. Has dicho una cosa muy cierta. Si esa medalla pudiese hablar, imagínense cuántas fechorías de los presidentes nos contaría. Los chismes serían, Daniel, los chismes. Como última pregunta ya para cerrar este espacio, ¿qué recomendaría a los formadores, a la juventud, para que guíen a las nuevas generaciones respecto al amor y al respeto y al cuidado de estos baluartes nacionales? Es importante recordar que el valor que se les atribuye a las piezas más icónicas de nuestra historia, como la medalla del Libertador Bolívar, es un valor que se lo construye entre la gente.
Somos nosotros quienes sentimos respeto a esta medalla por todo lo que significa para Bolivia. Por lo tanto, tenemos que difundir su historia, tenemos que hacer conocer a todas las futuras generaciones cómo fue creada esa pieza. Nosotros teníamos tecnología para hacer monedas para el mundo entero. Hoy en día, nuestra propia moneda. Hace 200 años, cuando Bolívar llegó a nuestro territorio, estuvo en La Paz, en Oruro, luego llegó a Potosí, luego pasó a Sucre, pasó a Cochabamba, visitando diferentes regiones, pensando que por la democracia y la libertad íbamos a ser una nación muy poderosa. 200 años después tenemos que repensar en qué hemos fallado como sociedad. ¿Por qué no somos el gran país que soñó el Libertador Bolívar y todos nuestros demás héroes? Los héroes olvidados de las diferentes regiones del país, los héroes que no figuran en la lista oficial, pero que dieron su vida por la independencia de nuestra región. Y nosotros tenemos que hacernos una autocrítica. ¿Qué queremos como sociedad para nuestro tercer centenario? Hay que pensar como sociedad, como juventud, como gente de bien, ¿qué estamos dispuestos a hacer para que nuestra nación crezca? Daniel, acá voy a aprovechar ya para tu cierre, como te digo, el espacio del streaming lo tienen que utilizar nuestros colegas, pero como cierre, y te voy a dar toda la libertad de que lo hagas como se lo he hecho con Marcelo. Si tú tuvieras delante tuyo a la persona que ha llevado la medalla, que la ha puesto en una mochila sucia donde puedes meter cualquier cosa, la ha dejado abandonada y además se ha ido al prostíbulo, al burdel, como quieras llamarlo, ¿qué le dirías? Dile lo que quieras. Lo primero que yo hubiese hecho ha sido inmediatamente verificar si es la medalla verdadera, inmediatamente proceder a restituirla al Banco Central de Bolivia para que no se pierda nunca más, porque esa pieza debería estar conservada allá. Y luego de eso, por supuesto, después de un momento tan crítico como sería recuperar la pieza, ya empezaría a buscar los adjetivos más acordes a esa persona. Y creo que le diría bodega, no creo que le diría que es un asno de la peor especie, pero en todo caso me sentiría satisfecho porque la pieza ha sido reencontrada y bueno, que cuente 200 años más de historia por lo menos. Exactamente. Y ojo con Juntucheros, que él lo ha insultado como asno, pero eso es una ofensa para los asnos. Lo dejo ahí. Sí. Eso es una ofensa para los asnos, porque no, el pobre asno creo que es mucho más inteligente que una persona que haría eso. Devolvamos, hagamos las cosas como corresponde. Hay protocolos, hay historia detrás de muchos símbolos. Es importante que las conozcamos. Daniel, queremos agradecerte por tu participación, por todo el tiempo que nos has dedicado. Te invitamos, al igual que a Marcelo, te comprometemos para que estés acá en nuestros estudios, que nos hagas el honor de acompañarnos cuando estés acá, porque este tema da para largo y los juntucheros nos quedamos con muchas preguntas. Te invito a hacer tu cierre, tu despedida, con una recomendación también, como te digo, con toda la libertad, con mensajes, con insultos, con lo que tú quieras, para que nosotros como bolivianos reaccionemos y respetemos nuestros símbolos. Te dejo con el cierre y enormemente agradecida de parte de todos los juntucheros. Gracias Ruth, gracias juntucheros. Luego les cuento cómo la medalla estuvo en Santa Marta, Colombia, con el Libertador Bolívar el día que murió, cómo él en su testamento dejó una cláusula para que vuelva a Bolivia, cómo viajó a Kingston, Jamaica, a Río de Janeiro, Brasil, Buenos Aires, Argentina, se dio la vuelta por todo lado y ahí admirar la dimensión que tuvo nuestro país en el siglo XIX como una promesa de desarrollo y cuáles son los desafíos a los que nosotros tenemos que apuntar. Y seguramente que hay miles de disparates y de insultos y de cosas completamente contradictorias pasarán por nuestra cabeza por saber cuán lejos y cuán grandes hubiésemos podido ser nosotros de no haber habido tantos políticos imbéciles que han ido haciendo cada vez más inoperable e inservible las instituciones que deberían haber crecido y fortalecido a Bolivia para llevarnos a ser una gran potencia. Y estoy seguro que en la cabeza de todos los juntucheros habrán miles de palabras de ira y de los sentimientos más contradictorios por todo lo grandes que podíamos haber sido y por toda la crisis que actualmente tenemos. Juntucheros, adiós.
Hasta luego. Muchísimas gracias, Daniel. Hasta luego. Muchas gracias, Daniel. Nos quedamos, queridos juntucheros, con estos mensajes. Bolivia tiene mucho para dar, Bolivia es grande. Dejemos de ser imbéciles, dejemos de hacer cosas que no nos competen. Y lo más importante, exijamos que las cosas sean correctas. Para eso estamos acá. Un abrazo grande, despedida de todos y hasta el próximo programa. Hasta un próximo programa. Muchas gracias. Por tu compañía.